Pero espérame. Estructura progresiva. ¿Qué está pasando aquí? Estamos empezando. Estamos empezando. Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estimado Gara. Estimado Oscar Reds. Estamos aquí en este nuevo episodio de Estructura Progresiva. Y bueno, hoy tenemos un tema, ¿no? El tema, que por eso es que hicimos este desbarajuste inicial. Exacto, ¿no ¿Cuál escucharon? es el tema, amigo? ¿No escucharon al inicio ruido? Vamos a tratar el tema del ruido. La verdad es que hay mucho que decir, son cosas que luego parecen como obvias, pero no, hay tanto que hablar acerca de todos estos temas que no se tocan. Hoy se escucha ruido, de hecho, a lo lejos. No se toca. No se tocan. ¿Es un tabú acaso o es algo que parece tan irrelevante que no le damos ninguna importancia y sin embargo puede que la tenga o puede que no, ¿verdad? También ciertamente acá nos vamos a aventurar al experimento y a la investigación en vivo y en directo. Así es, el ruido, pues como es molesto en general, o sea, bueno, vamos a descubrir quizá que no es nada más molesto, pero como que lo que domina sí es un asunto de molestia, entonces no se habla, se precisa como algo que qué bueno que no esté, pero en realidad nos está acompañando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades sabemos que el ruido es parte de nuestra existencia desde que nacemos hasta que nos morimos. Exactamente. Recientemente vi una nota donde hablaban de una sala donde pusieron un montón de atrapadores, o ¿cómo se llaman estos? Sistemas acústicos, pues, de tratamiento acústico para eliminar cualquier rebote, es decir, que fuese un cuarto de silencio absoluto. El silencio absoluto. ¿Existe? Pero que, esa es la pregunta, ¿no? Que devino ahí porque los que entran... sí, efectivamente ya dejan de escuchar este primer ruido externo, pero de inmediato se empieza a convertir en un problema hasta psicológico porque empiezan a escuchar su propio corazón así durísimo. El corazón. Escuchar el corazón. Todo el tiempo. Nada más. Eso de escucharnos a nosotros mismos a veces es difícil, complicado y lamentablemente deviene en un montón de problemas dentro de nuestra sociedad. O sea, podría ser el ruido como una estrategia para no escucharte y no resolver cosas. El ruido, sí, ¿no? Esa es una de las concepciones del ruido desde, por ejemplo, la perspectiva comunicacional. Algo que impide que el mensaje que se está intentando enviar a la otra persona o a las otras personas llegue, ¿no? Hay algo que hace ruido en medio y que no necesariamente es algo sonoro, puede ser algo... Una actitud puede ser ruidosa, ¿no? Exacto, un gesto, algo que genere ruido, justamente, ¿no? Entonces el ruido se vuelve bien complejo, no sé, ya no es cuestión nada más de una onda de sonido, que el ruido teóricamente sería eso, sino la interpretación que le damos, porque por ejemplo, ¿por qué la música no es ruido? ¿O es la música ruido? ¿O qué música es ruido?
¿no? ¿Y para quién? ¿Y para quién? Eso sería más bien lo más importante, ¿no? Porque creo que ahí ya hay una cuestión de juicios de valor que tienen que ver con perspectivas que será estéticas, pero también que tienen que ver con, por ejemplo, se me ocurre el colonialismo, ¿no? La música de los colonizados era música, era ruido, era satanismo, ¿no? Sí, claro. Ahorita que mencionas esto, recuerdo mucho cómo empezó cierto tipo de música, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita si se empiezan a utilizar tratamiento de material de construcción con los picos, vamos de repente a decir, no, ya ahora sí nos están haciendo ruido, ¿no? Y lo veríamos como una cosa molesta, ¿no? Tú dices, ¿qué onda? Pero entonces también recuerdas esos otros pasajes sonoros relacionados con instrumentos que empiezan a tener un ritmo. Tum, ta, tum, ta. Y al tener ritmo, que quizá pueda significar que estamos ya identificando, ¿no? Es decir, lo que primero era ruido, en realidad tenía que ver no con su característica propia, sino en nuestra aproximación a esa expresión sonora, ¿no? Claro, es decir, cómo lo estamos vivenciando dentro del proceso. Por ejemplo, otra forma de ver el ruido es el ruido que no necesariamente es desagradable, pero es angustiante cuando uno está en medio de un bosque o de una selva y escucha de pronto ¿qué es ese ruido, Oscar? Entonces, esta sorpresa, este sonido que no esperábamos escuchar o que nos recuerda algún peligro, algo que puede lastimarnos o hacernos daño, pues es un ruido, ¿no? Porque es algo inesperado, no necesariamente desagradable, y ahí es cuando de pronto ruido ya se torna bien complejo, porque para algunos dicen ruido es que no tiene armonía, ruido es que no tiene ritmo, ruido es que es desagradable, ruido es que hace daño al oído humano, pero ruido también puede ser algo que no está esperado, ¿no? Entonces, pues ruido es una palabra que tiende a tener un montón de interpretaciones, pero que bueno, siguiendo la perspectiva de este programa, cuyo interés es que a partir de un concepto, un símbolo, una palabra, logremos adentrarnos a un montón de perspectivas, no solo desde una ciencia o desde un arte, sino intentando ser, ¿cómo se dice ahora? Transdisciplinarios. No sé si sea la palabra correcta, pero bueno, ya veremos qué nos dicen los académicos al respecto. Por lo pronto la vamos a usar para hablar de esto. Y yo, regresando un poco a la concepción de lo colonial, comentar que la música, que no el ruido, pero yo por eso decía, la música de los pueblos antes de la llegada de los españoles, ¿era ruido o no era ruido? Pero más allá de eso, ellos concebían que a través de esa música sus dioses se comunicaban los unos con los otros. Y eso es una cuestión muy interesante, porque ¿quién no ha sentido que la música lo lleva a una dimensión bien diferente, ¿no? A estados de ánimo, de conciencia, de vivencia, que pues que no se pueden lograr de otra forma, básicamente, ¿no? Entonces la importancia del sonido, eso es a lo que quería yo llegar. Y es que para nosotros es importantísimo, o sea, no todo lo sonoro es música de inmediato, porque yo creo que ya hay una intencionalidad, ¿no? Todo tiene su musicalidad sin duda, ¿no? Pero la música, como la enunciamos, tendría ya a lo mejor una intencionalidad o una posición un poquito más situada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es potente, se mete en los huesos, puede determinar y cambiar totalmente una escena, una circunstancia. Y aquí el asunto es que la bien acompañada es como si el peyote
trajera también ahí su peyote brujo. Entonces acá la música trae también su ruido, ¿no? Trae esa parte indeterminada, pero que es potente porque está ahí mezclada con esta gran potencia, con esta gran energía sonora que acompaña la vida, ¿no? En general, ¿no? Entonces, pues viene ahí, es parte de esa misma fascinación, quizá, ¿no? Claro, y acompaña la vida, eso es lo tan interesante como la música ha estado presente desde hace tanto tiempo en la vida del ser humano, quizá desde sus orígenes mismos, ¿no? Uh-huh. Y en el cómo esto puede sonar a un cliché, pero es interesante, de cómo la percusión, que son los primeros instrumentos de los que se tiene conocimiento, pues intentaban emular al corazón, que uh-huh. nos vuelve locos cuando no hay otro ruido alrededor. Exactamente, o sea, está interconectadísimo. Yo creo que aquí sí ya empieza a sentirse como la necesidad de interpretar un poquito el ruido musicalmente. No sé qué les parezca si hacemos una pequeña improvisación. Vamos a la improvisación del día. Y así, bueno, acabe ir aclarando por qué pasan estas cosas en este programa. Estructura Progresiva es un programa que, además de lo que ya mencioné y girar en torno a un símbolo, un concepto, a una palabra, intentará también desde lo artístico, pero en este caso desde lo musical, porque pues acá no sabemos escribir ni pintar. Escribir sí. Un día nos echamos unos cubetazos de pintura y ya la hacemos. Bueno, la performación será en este caso pues la música, ¿no? Y ese será otra forma de acercarnos al símbolo, al tema,
intentando interpretarlo a través de nuestros medios e instrumentos musicales. Exactamente, ese es el sentido de la estructura progresiva que va presentando estas mutaciones, estas metamorfosis, que siempre hay una tensión entre lo determinado, lo necesario y la contingencia. Y ahí otra vez me voy a atrever a meter ruido, Oh. ¿no? Porque es necesario. La contingencia el ruido es contingencia, porque yo estaba pensando hace ratito, cuando una sociedad tiene ciertos parámetros, ciertas normas, tú naces, como decíamos la vez pasada, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Además con un manual para cada caso. Ajá. Tienes que nacer así, tienes que crecer así, reproducirte de esta forma y morirte. Además también es un rito que tiene su propia lógica, ¿no? O sea, su propia estructura, y no es, bueno, es así, en teoría no es progresiva, pero acá vamos a la idea de que todo se mueve, ¿no? Exacto, que todo está en movimiento, pero no sirve de nada nomás decir, todo está en movimiento y ya, ¿no? Sino que hay un montón de cosas que están ocurriendo, es un montón de elementos que están, no como cosas, sino una relación viva, ¿no? Y la relación viva es la que hace que se empiecen a expresar de ciertas maneras, ¿no? Es decir, hay una conexión clara, relacional entre una percusión y una melodía que están por ahí, ¿no? Que no están... por eso la idea de la improvisación también es muy importante, porque va generándose esa otra expresión de que lo que va adelante es la existencia verdadera de esas relaciones, de ese campo, mejor dicho, electromagnético que genera los ruidos, ¿no? Entonces los ruidos yo creo que sí están siempre de lado, no son toda la contingencia, pero bueno, sí podemos decir que es una de las grandes fuerzas contingentes el ruido, ¿no? Sí, y yo, continuando un poco la idea de la normatividad social, yo pensaba, bueno, cuando uno mete ruido en esa normatividad, entonces pueden suceder cosas interesantes, ¿no? Que vayan modificando la forma de pensar de la gente. De pronto, en el día a día no nos damos cuenta, pero la sociedad está constantemente cambiando. Uh-huh. Tan solo hay que pensar en la sociedad de hace 50 años, que en realidad es muy poco tiempo. Hay que decir, los 50 años no son nada. Y topar cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Cómo se ha ido metiendo ruido de tal forma que hay una serie de transformaciones que quizá no lleguen a ser definitivas y que guarden, por cierto, estructuras de dominación, estructuras de violencia, ¿no? Permanentes o que nos han hecho pensar que son permanentes, y que sin embargo poco a poco el ruido quizá va desgajando o desmigajando, ¿no? Hay quien dice, desde esas rupturas es de donde hay que construir un nuevo mundo. Uh-huh. Esa es la cosa, esa es la contingencia, diríamos desde otra perspectiva, material de construcción, ¿no? Material de construcción. Esos picos que empiezan a agarrar ritmo ya están haciendo otra cosa además que partir las rocas. O sea, ya tiene significantes que pueden alcanzar durísimo, ¿no? Así como las ondas de radio, pues se van y quién sabe hasta dónde rebotan. Acá también hay una especie de esa onda que nos llegan un montón de rebotes. Y yo creo que pues nosotros tenemos una antena, ¿no? Que también depende cómo vamos ahí sintonizando, nos permite ir entendiendo estas cosas. Yo creo que el ruido sería también una llegada múltiple, indistinta, en bruto, de estas ondas históricas, ¿no? De toda la sonoridad que ha tenido la civilización, ¿no? La sonoridad de la civilización. Solo aquí, vergas. En Radio de la Azufre. Sí, pues hay que ponerlo. Radio de la Azufre. Sí. Presentes. Aquí estamos, amigos. Bueno, y esta sonoridad, ¿hasta dónde llega? Fíjate, esa era una cosa que hablábamos la vez pasada. Cuando uno o unos cuantos, unas cuantas células o una pequeña emisión energética genera ruido, uh-huh. Es decir, en el sentido en el que yo estaba trabajándolo hace ratito, de proponer una ruptura con las normatividades, con las lógicas inmanentes a sistemas, algún sistema, en este caso uh-huh. Al sistema social. ¿Hasta dónde llega el ruido? Tú decías las ondas de radio, ¿hasta dónde llegan? ¿Quién sabe?
En ese sentido, las acciones que realizamos, las individualidades o las pequeñas uniones de personas, como por ejemplo son las cooperativas, ¿por qué no? ¿Qué efecto tienen, ¿no? En el transitar de la sociedad? Hay quien dice que eso pues es irrelevante, que las acciones individuales no tienen mucho sentido, o que esas acciones en pequeño, en micro, no generan nada, ¿cómo decir?, trascendente en la historia de la humanidad, por decirlo de esa forma. Pero, ¿tú qué opinas, Oscar Rojas? Te lo pongo en la mesa. No, bueno, pues es que nuestras acciones siempre van a tener como dos velocidades, ¿no? O sea, toda la concepción de a donde sí alcanzamos a ver cuáles son las consecuencias de nuestra agencia individual, y ya después es necesario reconocer que va a haber unos rebotes y unas combinaciones que en cierto momento pues no podemos saber. O sea, realmente ya no podemos ser responsables, no porque sea quitarnos simplemente un peso de encima, darle la vuelta, sino porque es imposible que puedas ver toda la cadena que tú produces, ¿no? En tus acciones. Entonces ya viene como la otra velocidad de que tú quieres colaborar en la sociedad, en colectivo, porque de alguna otra manera, como no puedes ser directo, pero sí puedes influir, intervenir, gozar colectivamente para que se generen condicionantes, circunstancias donde eventualmente pues sabes que el resultado de tu agencia pues va a terminar en cosas, pues sí, ¿no? En cosas que permitan seguir profundizando toda esta experiencia que tenemos humana en el viaje cósmico, y no que termine nada más como ruido, y que ese ruido funcione para que siga la misma monomelodía de la civilización capitalista. Así lo voy a poner. Así te lo pongo. Así te lo pongo. O de cómo el ruido va construyendo la música, ¿no? Porque por ejemplo, hay música, hay géneros que siempre fueron considerados, no siempre, pero que en sus inicios fueron considerados ruido. A mí, por ejemplo, mi papá, cuando toco la guitarra en mi casa, me dice que nomás hago ruido. Entonces yo pensando que estoy haciendo música, ¿no? Tan iluso. Pero bueno, es lo que decíamos, los criterios para que algo sea o no sea lo que se considera correcto, ¿no? Pero a lo que voy es el rock. El rock. El jazz. El jazz, por favor. El punk. El blues, que parece un latido del corazón hecho sector. De pronto, muchos de estos géneros nacieron como disrupción, es decir, como ruido, ¿no? Porque, claro, ¿qué sería lo que no se puede negar que es música? Pues la música clásica, ¿no? Es así como, ¿qué no puede ser negado como música? Pues la música clásica. Todo lo demás, al parecer, puede ser cuestionado. Así es. Eso es llamativo, porque entonces significa contingencias. Significa que la sociedad capitalista occidental, ¿no? Ha determinado para el resto del mundo y para sus propios integrantes qué es lo estéticamente correcto o válido o valioso, ¿no? Y eso es sin duda llamativo, porque a mí me gusta mucho el punk, la verdad, ¿no? Entonces yo pienso, a mí las sensaciones, no tanto por una cuestión como meramente de ideas, ¿no? Que sí tiene su connotación ahí, pero el propio sonido, lo rimbombante, lo frenético del punk y lo ruidoso quizás sea la palabra, quién sabe, pues a mí me parece musicalmente algo sumamente atractivo, que además me brinda muchas emociones, sensaciones e ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo juzgamos? ¿Y por qué juzgamos, para empezar? Sí, exacto. O sea, ¿por qué a fuerza tiene que ser un trámite de que primero es ruido hasta que sea reconocido? O sea, ¿por qué no el reconocimiento previo de que toda manifestación sonora va a tener un valor, ¿no? O sea, no es un accidente. Yo creo que esto, no sé si también esté un poco involucrado con nuestra experiencia que hemos tenido en las ciudades, ¿no? Es decir, yo creo que en el campo pues sí da como que otra perspectiva, ¿no? Sobre todo porque hay una sonoridad muy característica, y acá sí es muy accidentado.
Aunque el otro día sí vimos un par de águilas en la Narvarte, hay que decirlo, entonces sí irrumpió. Águilas en la Narvarte, halcones en Tlatelolco. ¿Esto es posible, amigo? ¿Existe? Pues mira, si me lo platican así, no lo creo. Pero es cierto, amigos. Pero es cierto, la verdad. Claro, sí, no, la perspectiva con la que se... Y es que eso es lo llamativo, cómo se ha construido el conocimiento a partir de la perspectiva de unos cuantos seres humanos, ¿no? Que antes, que por el poder que ejercen en el resto de la sociedad y del planeta entero, pueden imponer sus propias visiones de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que está bien y lo que está mal. Hasta, o sea, eso en términos morales, pues dices, claro, pues de eso se trata la sociedad, ¿no? Pero hasta el grado de decir lo que es bonito y lo que no es bonito, o lo que puedo escuchar y no puedo escuchar, ¿no? La generación de la estética, es decir, la estética está capturada también, ¿no? Y ahorita lo que decías, no, pues quién va a dudar que la música clásica sea música. Y esto porque tiene una fuente aristocrática, ¿no? O sea, es la gran música de la aristocracia en realidad. Entonces, ahora que ya se ha multiplicado todas sus expresiones, que ya vimos que es de lo más plástico del mundo, que no hay una forma correcta, ¿no? Que más bien la única forma incorrecta es creer que hay una sola forma correcta, y por eso pues reivindicamos aquí, sí, vamos a decirlo, aquí reivindicamos el derecho a la improvisación, compañeros y compañeros. Así es, amigo, el derecho a la improvisación, porque es un proceso creativo instantáneo, más instantáneo que la sopa Maruchan incluso, me atrevo a afirmar, cuestionando un poco la alimentación que vivimos día a día, ¿no? Yo también quería comentar sobre esta, y qué bonito que pones ese ritmo, mira, a ver, dale. Eso que es ante los ojos de Occidente, folclórico, exótico, tropical, ¿no? Qué buenas cosas, y es llamativo porque nosotros, estando educados en ese modelo occidental, podemos valorar tanto estas cosas que suceden, ¿no? Que incluso cuando la gente va a un concierto de música folclórica, por ejemplo, vernácula, que le dicen a veces, pues hay algo, hay unos procesos que no pueden vivenciar con otra música, por ejemplo con Vivaldi, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, no porque Vivaldi esté mal, por supuesto, tampoco se trata de eso. Sin embargo, el cómo salir un poco de los cánones nos permite experimentar y vivenciar cosas, por supuesto diferentes, pero que son trascendentes para nuestra construcción como seres humanos. Sí, porque, o sea, es como si de repente, bueno, nuestra cultura, por ejemplo, en lo particular, ¿no? La cultura costera y de la costa Pacífico, pues te preparas unos camarones, incluso hasta son muy sabrosos, hasta poniéndoles salsa huichol, por ejemplo, ¿no? Es decir, hacia las brasas, es decir, es un sabor particular. Obviamente que si llega un chef francés, va a decir, ¿qué carajos estás haciendo con los camarones? Sí, ¿no? Y bueno, puede ser que sí sea técnicamente muy bueno, y eventualmente que se avienten unos camarones a la no sé qué, a la Charles de Gaulle. Entonces, realmente puedes llegar a disfrutar y decir, no, están muy buenos, cabrón, ¿no? Están muy buenos tus camarones, pero nunca va a poder sustituir, o no tiene sentido que sustituya, un sabor que está involucrado con otros procesos sociales y culturales, o sea... Así es, porque pues no sé quién de ustedes vaya no sé, a ver, están abiertos los teléfonos para que nos digan quién va a sustituir los tamalitos por hamburguesas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién se atrevería? Yo creo que hay gente que sí, y es muy respetable. Esperamos sus llamadas. Es una cuestión de gustos, pero la comida que, por ejemplo, en México, ¿no? Que creo que estamos orgullosísimos de los alimentos mexicanos. ¿Quién, pues, a pesar de toda la parafernalia metropolitana y que nos traigan la comida francesa, italiana, española, que son muy buenas, por supuesto, la comida china, la comida japonesa, la comida tailandesa, árabe, son muy buenas, pero jamás vamos a sustituir nuestra identidad, no por una cuestión de nacionalismo, sino por una cuestión de lo que nos hace vivir esa
esa alimentación y en este caso esa música, ¿no? Así es, por eso, pues esto ya es una actitud, podemos decir con toda confianza, anticolonial. Así es, amigos, a eso queríamos llegar, a la actitud anticolonial. Quizá hagamos un programa que se llame Sí, ¿cuáles son las actitudes, ¿no?, coloniales que podemos encontrar en el día a día? Exactamente, y cómo esto ha sido cuestionado, pues no de ahorita, sino desde que empezó, ¿no? La actividad colonial propiamente. Exacto. Pues ha sido cuestionado, por supuesto, compañeros. Digo, por supuesto, los desarrollos teóricos al respecto son posteriores y ahora, por ejemplo, están muy en boga. Sin embargo, la resistencia anticolonial, pues existe como existen los pueblos que resisten. Exactamente, o sea, es inmediato, o sea... Pertenece. Que por cierto, exacto, y por cierto, tenemos que recordar siempre a nuestros amigos y amigas de Haití, que fue el lugar de la primera revolución de liberación en estos territorios, ¿no? Entonces, así no es un detalle menor. Ah, ¿no? También un saludo al pueblo norteamericano. Van un poco retrasaditos en la concepción política, pero es con todo gusto. Y es normal, tienen ahí directamente el centro de emanación radioactiva, que por cierto invitamos a que en algún momento vean un episodio, el primero que grabamos, de hecho, que lo sacaremos después, fue nuestro piloto, pero pues ahí para ir interconectando los temas. Así es, invitadísimos, aquí seguimos en estructura progresiva. Y pues, ¿qué onda? ¿Qué sientes? Pues no, pues hay ruido, definitivamente hay ruido y eso es bueno. Porque donde hay duda, hay libertad, amigo. Pues entonces, si les parece, vamos a interpretar una pequeña cancioncita y regresamos a identificar el ruido. Quiero un café bien cargado y que su aroma me recuerde mi pasado, donde encontré siempre los pasos que me llevaban con buen ritmo a todos lados. Donde fui feliz y corrí, aerodinámico, siempre a punto de descubrir que la magia siempre apunta al sol. Quiero un café del sagrado, cuyo ritmo me recuerde aquel pasado, cuando encontré nuevos pasos que hoy me llevan con su aroma a todos lados.
Ayer fui feliz y corrí aerodinámico y hoy contento estoy de descubrir que la magia siempre apunta al sol. Pues a ver cómo salió esa rolita. A ver qué tal. Estamos compartiendo. Que es una composición original. Exacto. De Oscar Rojas. Arreglos de cara. Lo chistoso de esto es que se acaba de arreglar hace 1 hora, entonces. Así es, está nuevecita. También ahí viene un poco de improvisación directa. En un concierto una vez, un señor se subió y yo creo que estaba bastante drogado porque él no tenía que cantar, él no estaba programado, por supuesto, era parte del público y empezó a gritar, improvisación directa, improvisación directa. No manches. Sin embargo, yo diría, bueno, ¿qué sentía ese señor? Yo creo que sintió la necesidad de expresarse a través de ese ruido. Es que sí te convoca, o sea, también las compañeras y compañeros músicos lo sabrán mejor que nadie, pero sí, ¿no? Cuando de repente empiezas a estar ahí en el jam, estás improvisando, hay veces que no sucede, pero muchas veces de repente se genera una energía súper clara, súper dúctil, que permite ir empezando a hacer unas cosas que luego ya no sabes ni cómo volverlas a hacer. Así es, por ejemplo, ahora recuerdo cuando estábamos en una banda, Collective Group. ¡Ay! Gran banda que lamentablemente ya no existe, pero una vez estábamos improvisando justamente y salió una canción, bueno, una pieza, dirían la música clásica, pues muy hermosa, a todos nos fascinó, pero ni siquiera fue grabada y por supuesto nunca pudo volver a ser interpretada. Esa fue además la canción que le dio nombre al grupo porque se llamaba Colibrí, ¿no? El colibrí, el colibrí. ¿Qué pasó? No, perdón, no, pero sí, es que te digo, el ruido es contingente, ¿no? El ruido es así. Es así. Nada de que te lo controlas. Exacto, tiene que salir. Es salvaje, es grosero a veces, ¿no? Así es, pero sí, qué buenos días en aquellos momentos. Ahorita me estaba acordando de una pequeña interpretación nostálgica para convocar. Podría ser como... Un pedacito de nostalgia siempre es bueno, no hace ruido. Por cierto, un saludo al maestro Gabriel Holguín. Saludos, Master. Gran canción esa que tocábamos sí, con ellos. Claro. Gran canción. Es una gran canción, por supuesto, y sí, justo el tema es ¿no? Es decir, como ahí en esa improvisación es como una especie de convocatoria de conjunto de una energía que anda pues por varios lados, no nada más en la agencia individual, sino que nos hace como, o sea, como que se manifiesta lo colectivo ahí, ¿no? En realidad, ¿no? Así es, una probadita del compartirnos y compartir con otras personas, ¿no? Estos momentos
ahí lo hacemos a través de la música, pero en realidad si lo pensamos, está en todo momento, ¿no? En la vida, está presente. Exacto. Quizá ese es el problema, que hemos olvidado esta importancia de compartir colectivamente esos momentos hasta cierto punto improvisados, ¿no? Exacto, porque sí. yo no sé quién podría, digo, claro, se planean buenas fiestas y toda la cosa, pero las cosas que le dan el espíritu, el picante, el sabor a las cosas, a veces o muchas veces, si no es que siempre, yo no lo sé, son cosas que surgen de la improvisación y del ruido. Así es, pues ya estamos llegando a la parte final de este programa. Qué programa tan emotivo, la verdad. ¡Qué ruidazo! ¡Qué ruidazo! Muchas gracias, de verdad. Y sí, porque ahorita que estabas diciendo esto, también un poco del sentido de estarnos grabando es compartir, y porque luego también volver a escuchar las mismas cosas. Es decir, hay un segundo doblez, ¿no? O sea, te puedes acordar, tener esa memoria, pero de repente cuando vuelves a escuchar tu misma emisión electromagnética a la distancia, se cruza con otra, entonces tú mismo ya estás de diferentes lados de ese tejido. Es decir, se hace tejido del tejido del tejido del tejido de la relación de la relación de la relación, dirían los compañeros hegelianos. Pero sí, y pues un gusto, estimado Gara, de haber compartido este episodio contigo. El gusto es definitivamente mío también, amigo. Me da mucho gusto poder compartir este espacio en estructura progresiva. Y sin duda, esto que decías de los hegelianos, digo, ya no es para sacar más temas porque ya es noche, pero me sonó interesante. O sea, que rebotan las ondas, eso es lo que decías. Exacto. Poco, como que se reproduce. Que era un poco lo que decías con las acciones que realizamos, ¿no? Cómo van generando accidentes que sin embargo van creando cambios, ¿no? A nivel social, a veces en la familia, a veces en la escuela, a veces en el trabajo, pero ese movimiento le da vida a los procesos y bueno, en muchos casos tiende a hacer que sean mejores las cosas, ¿no? Esos Así es, cambios. Exacto. De hecho, tampoco es como para seguirle tan duro, pero sí, desde la biología, por ejemplo, hay un concepto que me gusta mucho que es lo deleterio. Lo deleterio precisa que cuando unos organismos, cuando una especie no tiene tanta variedad de intercambio, los genes empiezan a empobrecerse y hay muerte de la especie. Entonces, a mayor variedad, hay una estructura más potente en la reproducción de la vida, ¿no? O sea que bailar o morir, amigos. Bailar o morir. morir. Vamos a movernos, vamos a escuchar, esperamos también sus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Estructura Progresiva. Estructura Progresiva. Esta es la señal del azufre. Radio del Azufre. Señal de unificación para América. La emisora del pensamiento crítico.